Audio Jungle. Audio Jungle. Un saludo a todos. Vamos a iniciar nuestra tercera unidad. Dentro de lo que es el enfoque cognitivo, estamos analizando las funciones. Hemos visto ya la atención, hemos visto la percepción y al inicio hemos visto la psicomotricidad, ¿no? Bueno, ahora nos toca ver la memoria, el pensamiento y el lenguaje. ¿Qué es la memoria? La memoria es una función cortical superior, ¿verdad? Que es multidimensional, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Se dice que la memoria le da el contenido a todos los procesos de pensamiento y el pensamiento va a ser la base del aprendizaje. Tenemos varios tipos de memoria, hay varias clasificaciones, pero la más común es la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es una memoria de tiempo limitado, de almacenamiento temporal, y es la que impacta nuestros sentidos. Se desarrolla desde muy temprana edad, está muy relacionada con los distantoceptores, que son la visión y la audición, y esta memoria, si algo nos impacta realmente, inmediatamente pasa a la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es un almacén también temporal, pero tiene más larga duración. Y de esta memoria a corto plazo tiene algunas características, como ser, por ejemplo, su capacidad ejecutiva. Es capaz de seleccionar qué va a pasar a la memoria a largo plazo. Contiene 7 unidades y durante el neurodesarrollo, ya en la clase vamos a ver cómo se va construyendo esta memoria y esta memoria, lo almacenado en esta memoria, si es significativo y si es debidamente codificado y también si es repetido desde el significado asignado personalmente, va a pasar a la memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo tenemos 3 tipos de memoria. La memoria a largo plazo es un almacén de capacidad ilimitada. Dice que puede almacenar 3.5 petabytes, es decir, 305, lo que equivale a 350 horas de video. O sea, es de capacidad ilimitada, es de almacenamiento permanente, pero también puede ser reemplazada. Tenemos 3 tipos de memoria a largo plazo, que serían la memoria episódica, donde se almacenan todos nuestros recuerdos, nuestras vivencias, historia. Tiene un código temporal y espacial, también geografía, por ejemplo, ¿no? Tenemos la memoria semántica, cuyo código es verbal. Está muy relacionada con el lenguaje escrito y el lenguaje oral también. Y tenemos la memoria procedimental. Básicamente la memoria que más tarda en fijarse es la procedimental, pues tiene un código motor, pero es la memoria también que menos se olvida. Por ejemplo, manejar una bicicleta, ¿sí? Dentro de la memoria vamos a hablar de varios términos, como por ejemplo la huella anémica, que es el tiempo de permanencia que queda la información en nuestra mente. Tenemos también vías para acceder a la memoria. Tenemos la vía explícita, tenemos la vía implícita. La vía explícita quiere decir que recordamos la memoria, evocamos la memoria de forma intencional, y la vía implícita son memorias que ya están automatizadas, ¿sí? Que prácticamente también serían alguna vez inconscientes. Tenemos también los estadios en el desarrollo de la memoria. En el niño, primero se desarrolla el estadio cognitivo, porque el niño desarrolla una habilidad declarativa, ¿no? Luego es asociativa y finalmente el estadio es autónomo. La memoria tiene 3 fases, ¿no? Una fase de almacenamiento, otra fase de evocación y de recuperación. Entonces, esto se va desarrollando de acuerdo a los estadios. ¿Qué actividades entonces desarrollarán la memoria en la primera infancia? Por supuesto que todo lo que tiene que ver con la independencia, vean aquí en esta tablita, la independencia, el ejercicio de sus propias competencias físicas, emocionales, lingüísticas, etcétera. Todo eso va a ir desarrollando la memoria. Mientras más contenido mental haya, mayor capacidad de razonamiento y de juicio. También se ha visto que el niño, mientras más experimenta, más toca, más ve, más oye, entonces va a activar varios tipos de memoria. Entonces, mientras la memoria está almacenada desde varias modalidades, o sea, intermodalmente, se va a poder activar supramodalmente, es decir, con intencionalidad. Ahí tenemos un resumen de los tipos de memoria.
y tenemos la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿no? La memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo. En la memoria de trabajo, ustedes van a ver que se confunde mucho con la memoria a corto plazo. La memoria de trabajo se llama porque constantemente es la que se encuentra en actividad. Esta memoria de trabajo tiene un bucle fonoarticulatorio, es decir, es regulada por el lenguaje. Es por eso que cuando el niño aprende, por ejemplo, derecha-izquierda, tiene que repetir derecha, derecha, ¿verdad? O tienen una agenda visoespacial, todo se construye dentro de un espacio y tiene un ejecutivo central, que es la capacidad de almacenar lo que tiene significado y lo que es intencional. Tenemos la memoria a corto plazo, eso se clasifica por su capacidad, por la capacidad de, por el tiempo de permanencia de la información, ¿sí? Y luego tenemos la memoria a largo plazo, que se divide en declarativa y procedimental, ¿no? Recordando, la episódica es la autobiográfica, donde están los eventos de mi vida, la semántica, que tiene un código lingüístico, puede ser verbal, no verbal, escrito, oral, tiene que ver con los hechos, sucesos del mundo, y la memoria procedimental. La memoria procedimental tiene que ver con los hábitos y tiene que ver también con los aprendizajes condicionados. El siguiente eslabón de nuestra cadena cognitiva. Hay que aclarar que hay varios enfoques, ¿no? Desde el enfoque de Luria, por ejemplo, que vamos a ver en esta función, el aprendizaje, o sea, la activación del procesamiento mental es simultánea. Desde el enfoque cognitivo puede ser en serie, porque un eslabón activa al otro, no podría haber atención si no hay expectativa, por ejemplo, no podría haber percepción si yo no atiendo, y si atiendo menos la percepción va a ser menor, la memoria menor, etc. Entonces, abordamos el enfoque piagetano, que es el que mejor describe los procesos de pensamiento en el niño pequeño, ¿no? Para Piaget, el pensamiento es la base para el aprendizaje, ¿no? El pensamiento es una actividad mental simbólica, ya opera con palabras, pero también con imágenes y con todo tipo de representaciones visuales o auditivas, pero desde este enfoque unido al enfoque cognitivo podemos ver que todo se almacena con una imagen sensorial. No hay algunas palabras nomás que son abstractas, en las que se tiene más dificultad, por ejemplo, del, no, así, esas palabras. Luego todo lo demás tiene una imagen sensorial. Para Vygotsky el lenguaje es internalizado, pero para Vygotsky el pensamiento parte a partir de o sea, se inicia a partir de la interacción con el medio, ¿no? Y ese es el debate. Para Piaget tenemos 4 periodos de desarrollo del pensamiento, que es el sensorio motriz de 0 a 2 años, el preoperacional de 2 a 7 años, el de operaciones concretas de 7 a 12 años y el de operaciones formales de 11 años hasta la edad adulta. Los neopiagetanos, otros autores, han incluido una etapa más, que es la posformal, ¿no? En la que el pensamiento es completamente dialéctico y lo único que no cambiaría es su capacidad de cambio. Entonces, en la etapa posformal, el ser humano es capaz de revisar sus propios pensamientos, sus propios conceptos, sus propias creencias, etc. Bueno, según Lavinovich, que es un neopiagetano, el niño cómo inicia la representación mental a partir de unas cuantas estructuras básicas que tiene desde el nacimiento. Mientras interactúa con el medio, va reorganizando estas estructuras y va desarrollando unas nuevas que le van a dar maneras efectivas para tratar lo que le rodea. Según el enfoque de Luria es ruso, ¿verdad? Y parte mucho de los postulados de Vygotsky. Para Luria no es un proceso en serie, ¿no? Luria es todo lo opuesto al enfoque cognitivo. Para Luria hay 3 bloques fundamentales, que también los denomina unidades funcionales. Estos bloques ejercen un papel importante sobre los procesos mentales y la actividad consciente del hombre. Para Luria, ¿qué es una función? Una función es la activación de varias zonas del cerebro, aunque estén muy lejanas, que colaboran juntas para un objetivo. ¿Ya? Entonces Luria nos va a empezar a explicar que tenemos 3 unidades. Si ustedes ven, la primera unidad es esta unidad, ¿ya? Esta unidad, que es la unidad que se encarga del tono, la vigilia y los estados mentales. El tono es como la fuerza que tiene
el cerebro del niño para iniciar los procesos mentales, ¿no? Gradualmente el niño va adquiriendo regulación de la vigilia, del sueño, del estar despierto y de la atención. Entonces, la primera unidad funcional madura entre el nacimiento y el primer año de vida, ¿no? Y esto va a dar activación al resto del cerebro. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos de este enfoque. Cuando hablamos de Luria, tenemos que olvidarnos de lo sucesivo, sino más bien en simultáneo. Paralelamente se van a activar las zonas secundarias y las zonas terciarias que van a ir poco a poco planificando, verificando y regulando todo este proceso. Después tenemos en esta primera unidad funcional, ya hay varias leyes. La primera ley es la ley de la fuerza. Ya, esta ley de la fuerza tiene que ver, está directamente relacionada con el estímulo, es decir, tiene una competencia que se llama competencia igualizante. Ante un estímulo fuerte, recibe una respuesta fuerte, ¿ya? Ante un estímulo débil, recibe una respuesta débil. También tiene una fase que se puede llamar paradójica, es decir, un estímulo fuerte recibe una respuesta débil. Y ante una respuesta débil, recibe una respuesta fuerte. Y la ultraparadójica es que va a haber respuesta aún en ausencia del estímulo. Dentro de esta primera unidad también, la primera unidad está en la base del cráneo, o sea, en la base del cerebro, ¿no? Y hay una ley que se llama la ley de la concentración, que realiza entre el balance entre la inhibición y la excitación. Hay una ley de la movilidad que permite a esta unidad reaccionar ante diferentes tipos de estímulos. Luego Luria nos habla de esta segunda unidad, ¿no? La segunda unidad es esta, ¿ya? Que corresponde a toda la organización anatómica de donde se encuentran los sentidos, que estarían el occipital, estaría la zona parietal y estaría la zona temporal. Esta segunda unidad funcional se va a desarrollar desde el nacimiento hasta los 8 años y se encarga de analizar los estímulos del medio y tiene una jerarquía. Va a trabajar por zonas de asociación que son primarias, secundarias y terciarias, ¿no? En las zonas primarias hay neuronas unimodales, es decir, que solo van a ver un tipo, ¿no? Una percepción, digamos, ¿no? Luego hay multimodales que se van a unir la percepción con el espacio y el movimiento, y las zonas supramodales, que hay neuronas también supramodales que van a regular, verificar, planificar todo este proceso. La segunda unidad, características, al igual que la primera, ¿no? La primera característica de la primera y la segunda unidad es la jerarquización. Hay un orden determinado para la recepción de estímulos, es decir, la zona primaria recepciona, la secundaria es más específica. Es, por ejemplo, si yo veo una persona entrando, la primera unidad ve, es decir, si hay una lesión, por ejemplo, en la primera unidad, no se pierde la visión. Pero si hay una lesión en la zona secundaria, ya de la visión, entonces la persona puede ver, pero no define qué es. Y si se pierde la zona, si hay una lesión en la zona terciaria, puede ver, hay un contraste de luz y sombras, puede identificar, pero no asocia con el espacio, no asocia con el sonido, etc. Entonces, la zona primaria es de recepción, la secundaria es específica y la terciaria es de asociación. También les decía que hay características, ¿no? Las neuronas son unimodales en la zona primaria, multimodales en la secundaria y son supramodales en la zona terciaria. También Luria ha hablado que esta segunda unidad funcional tiene una lateralización progresiva de funciones, es decir, que unas funciones van a tener mayor dominancia en un hemisferio que en el otro. En el niño, por ejemplo, en etapa preescolar, va a tener mayor dominancia las competencias del hemisferio derecho, para posteriormente incluir ese contenido en el razonamiento, en la abstracción, en la nominación, que tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Luego viene la tercera unidad, que también tiene la misma jerarquía, ¿ya? Y esta tercera unidad es para programar, regular y verificar toda la actividad mental que está aquí en las zonas prefrontales. Se dice que es la zona más inteligente, también se sabe que es la última en haber desarrollado evolutivamente y personalmente también es la última en desarrollar. Esta tercera unidad funcional
va a empezar a desarrollar a partir de los 5 años, desde los 2 años, otros dicen desde el año y 8 meses, pero sin embargo va a terminar su desarrollo en el varón a los 25 y en la mujer a los 20. Estas zonas, esta tercera unidad está integrada por los lóbulos frontales, ¿no? Como les decía, tiene las funciones de planear y de actuar. Las zonas frontales primarias y secundarias tienen una función motora y que van a desarrollar paralelamente con las zonas secundarias de la unidad 2. Tiene una estructura jerárquica, es decir, la planeación va a estar en las zonas primarias motoras y esta planificación va a regular a las zonas secundarias y en las zonas terciarias se va a verificar, se va a evaluar y tiene una especificidad decreciente, también tiene en las zonas primarias neuronas unimodales, en las secundarias neuronas multimodales y en las terciarias tiene neuronas supramodales. Esta tercera unidad funcional nos muestra que empieza, según este autor, empieza su desarrollo a los 12 meses. Tiene, miren, las secundarias van a empezar a activarse a los 5 años y las terciarias entre los 7 y los 12 años. Para Luria, las funciones superiores como el lenguaje, el pensamiento, van a formar un sistema cerebral complejo, ¿no? Las áreas terciarias de las zonas frontales van a alcanzar su madurez funcional recién en la adolescencia o en la adultez temprana. Tiene que ver con funciones cognitivas complejas en las que se encuentran el análisis, la metacognición, la formulación y comprobación de hipótesis, etc. Lo que les decía, la lateralización hemisférica es otra característica que ha encontrado Luria. Luria ha sido neurólogo del Hospital de Veteranos de Guerra de Rusia. Se dice que ha atendido 7,000 pacientes, de los cuales ha establecido signos clínicos y ha correlacionado con las lesiones que tenía cuando estos pacientes morían. Entonces, dice que hay una progresiva lateralización hemisférica, ¿no? Por lo que nosotros podemos inferir es que en la etapa preescolar, por ejemplo, los aprendizajes pues tienen que ser en base a las competencias del hemisferio derecho. Por ejemplo, la forma de aprender del preescolar va a ser el juego, el teatro, la música, porque son actividades que van a englobar una serie de procesos mentales, pero son holísticos, no se dan parte por parte, no se dan en procesos, ¿sí? De toda esta activación de del hemisferio derecho va a depender que haya habilidades académicas, por ejemplo, ¿no? O lo que se llaman habilidades instrumentales de lectura, escritura, matemáticas, porque va a haber una buena capacidad de abstracción, pues se tiene suficiente contenido de imágenes sensoriales, además de vocabulario, de experiencias sobre las cuales va a poder el niño desarrollar lo que es la abstracción. Aquí tenemos un mapa, ¿no? Un mapa de funciones mentales del cerebro. Y si, según Luria, bueno, lo que les estoy dando es bastante reducido. Si nosotros analizamos la tarea afectada, podemos ubicar el bloque funcional que está siendo afectado y planificar nuestra intervención. Luria es el padre de la neuropsicología, entonces él tiene muchos textos, tiene también pruebas que nos llevan a determinar el funcionamiento del cerebro, pero además a detectar las áreas cerebrales para realizar intervenciones en consecuencia a esto que Luria ha identificado, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí en la zona occipital, esta es la zona primaria, estaría la visión, el color y las formas, ¿no? Por lo tanto, si un niño no sabe no sabe los colores ni las formas, yo no le voy a enseñar por la zona terciaria, o sea, no le voy a decir, encuentre una manzana roja pesada, ¿no? Tengo que empezar con la zona primaria. Primero le enseñaré el color, luego le enseñaré la forma. Luego se van a ir uniendo al espacio, ¿verdad? En las zonas secundarias, que no se olviden, son neuronas ya multimodales, hasta llegar a las zonas de integración temporo-parieto-occipitales, ¿ya? Hasta llegar a la nominación. Y finalmente, cuando hay esta integración, más o menos entre 5 y 12 años,
ellos me podrán decir, esta es una manzana dulce, pesada, que está sobre la mesa. ¿Ya? Y a eso, ese es el enfoque, el aporte de Luria. Para Piaget, la adquisición del conocimiento se da de forma organizada. ¿Ya? Piaget ha hecho muchos aportes en la teoría cognitiva y depende de las interacciones previas que tiene con el medio. El niño tiene estructuras abstractas, ¿ya? Que van a ser la base de la inteligencia. Para ello, el aprendizaje se construye. El aprendizaje tiene que ser activo y Piaget tiene la imagen de un niño activo, pues es responsable de su propio desarrollo de acuerdo a las experiencias que son brindadas por el entorno. A estas dos teorías, ¿cómo será el aprendizaje? Entonces nosotros podemos inferir que el aprendizaje en esta etapa es por instrucción directa, porque si bien el pensamiento es jerárquico, va madurando desde Piaget, es jerárquico desde Luria, vemos que no se puede enseñar en forma compleja, se tiene que enseñar siguiendo con el ejemplo del color, primero el color, después la forma, después el tamaño, gradualmente eso se va a ir integrando. Puedo enseñar un objeto, en las zonas primarias va a ver el objeto, en las zonas secundarias va a identificar las características esenciales de este objeto, o sea, este es un pájaro porque tiene pico y tiene alas, ¿sí? Y tiene plumas, pero en la zona terciaria va a diferenciar un pájaro de otro pájaro y me va a decir, este es una paloma, ¿verdad? Entonces, el niño está en proceso de construcción de los contenidos mentales y puede implantarlos por ensayo y error o por instrucción directa. Cuando es más grandecito, ya se puede por ensayo y error. Aunque este es un debate que los educadores tenemos que resolver, ¿no? Por ejemplo, pensar, ¿jugamos por ensayo y error? ¿O cómo les enseñamos las grafías? Por ensayo y error, con instrucción directa. Son temáticas que los educadores tenemos que resolver. En esta etapa, la forma de aprender desde Piaget es el juego y también desde el enfoque de Luria con la teoría de la actividad y la escuela sociohistórico-cultural, cuyos exponentes muy importantes son Yuria Solovieva, por ejemplo, una rusa, el mexicano Luis Quintanar, que tenemos el honor de tenerlos como docentes en la UPEA, en el posgrado. Entonces ellos también están de acuerdo de que el aprendizaje en esta edad es a través del juego. Mediante el juego el niño representa, el niño abstrae la realidad, desarrolla movimientos, ejercita sus movimientos, desarrolla las nociones espaciales, de dirección, de forma, de tamaño, de espacio, de longitud, de pesado, de liviano, y además el niño interactúa con otros y va desarrollando, por ejemplo, intencionalidad, va anticipando consecuencias, va mediatizando el impulso. Ya estoy mezclando con otras teorías, pero el juego es muy importante. Durante el juego el niño va a desarrollar lo que es el altruismo, por ejemplo, va a poder también desaprender algunas conductas que no están bien aprendidas y el niño va a mejorar su calidad de vida siendo feliz. Es a través del juego, ¿no? Entonces, este estado va a facilitar el aprendizaje, el desarrollo del niño en sus fases creativas. Mendoza es un autor que ha hecho una consultoría para la UNESCO y él ha establecido que los niños tienen tipos de sistema nervioso central. Yo les propongo esta teoría porque me parece muy innovadora y además que coincide, es una respuesta a las preguntas que a veces tenemos. ¿Por qué va tan lento? ¿Por qué otros responden en 3 milésimas de segundo, otros en 2 segundos, otros en 5 segundos y otros después de 1 minuto? Entonces, Mendoza nos va diciendo que hay 2 indicadores, ¿no?, del comportamiento mental, que es el dinamismo, que tiene que ver con la rapidez y la intensidad de los procesos mentales, también la emocionalidad, ¿ya? Él nos dice que esto se debe a que en las neuronas hay una capacidad o fuerza de trabajo, que hay una incapacidad o mucha capacidad de inhibición de estímulos superfluos. Entonces, hay sistemas nerviosos de niños que parecen muy débiles, que ellos no pueden soportar excitaciones, mucho juego, por ejemplo, inhibiciones concentradas y duraderas, y esto se denota en la baja
energía que nos muestran, en el bajo rendimiento. Otro factor que es bien importante, nos dice Mendoza, para analizar el funcionamiento mental es el equilibrio y la movilidad. Miren, él ha desarrollado mucho esto de la teoría de Luria, ¿no? Como en los principios que les decía. Entonces, hablando de la primera unidad funcional, Mendoza nos dice que tiene que haber un equilibrio ¿no? Entre la excitación y la inhibición de las neuronas. Y la movilidad es la capacidad que tienen los procesos nerviosos de sustituirse unos por otros rápidamente, difundirse y concentrarse de manera dinámica y pasar de un paso de excitación a otro paso de excitación. Estamos jugando inmediatamente, vamos corriendo y subimos al curso. Hay niños que no pueden lograr esto, ¿no? Entonces, esto dice que depende de las características del sistema nervioso central. Y Mendoza clasifica que encontramos tipos de sistemas nerviosos centrales que van a determinar la actividad cortical, la actividad mental, el fuerte equilibrado y rápido, el fuerte equilibrado tranquilo o lento, el fuerte desequilibrado y el débil, ¿ya? Bueno, pasamos entonces, ahí tienen todo el marco teórico y pasamos a ver lo que es el lenguaje. Ya ha tenido lugar todo el proceso cognitivo, ya a través del pensamiento se ha dado solución al problema planteado y se va a dar la respuesta cognitiva. El lenguaje va a ser interno y el lenguaje va a ser externo. Según Piaget, el lenguaje es el vehículo del pensamiento, pero Vygotsky dice que no, que el lenguaje es el pensamiento mismo, que es a través del lenguaje. El lenguaje mediatiza los procesos mentales, ¿no? Entonces, para el lenguaje en realidad es una función cortical también muy superior, lo que nos distingue de los otros seres vivos, que son las plantas y los animales. Entonces, es un sistema de expresión, de representación y de comunicación que se apoya en signos y reglas que han sido formalmente definidas, ¿no? Es un proceso lento, se adquiere hasta los 2 años y se perfecciona pues casi durante todo el ciclo de desarrollo, ¿no? En el lenguaje ahí tenemos las etapas de desarrollo del lenguaje, pero el lenguaje tiene unas bases motoras. El lenguaje oral tiene que ver con la madurez de los órganos fonoarticulatorios. Entonces aquí vamos a desarrollar en clases, por ejemplo, que nosotros para organizar el lenguaje oral tenemos que tener la suficiente madurez de los órganos fonoarticulatorios que tienen que ver, además, tiene que ver madurez con la respiración, con la capacidad de soplo expiratorio que nos va a dar forma a cada fonema que articulamos, ¿no? Entonces imagínense yo cuántos fonemas estoy articulando en este momento y para cada fonema tiene que haber un tipo de soplo expiratorio, tiene que haber una posición de mis órganos faciales y tiene que haber fonación o no fonación. Cuando excedemos nuestro lenguaje oral, alguna vez ustedes han debido sentir, y a mí me pasa, por ejemplo, es que mi voz sale nasalizada. Entonces el paladar blando se cansa, ¿no? De subir y bajar para dar paso al aire fonado que sale por la nariz, ¿no? O al aire que sale por la boca. Entonces el aire empieza a salir por la nariz y la voz se vuelve nasalizada. Ahí también tenemos la clasificación de los fonemas, ¿no? Y tenemos las actividades, ¿no? Que tenemos también los fonemas consonánticos, cómo se clasifican por la posición de los órganos fonoarticulatorios. Por lo que vemos que el lenguaje oral va a desarrollar también de forma evolutiva. Ustedes, si se preguntan, hay un debate mucho entre los lingüistas para ver cuándo apareció el lenguaje oral y esto es bien difícil porque compartimos los mismos órganos con los órganos de la articulación, es decir, del lenguaje oral, con los órganos de la alimentación. Entonces no hay una etapa precisa para identificar una etapa precisa de acuerdo al desarrollo evolutivo del ser humano, por ejemplo, de la especie humana, cuando han empezado a crecer, digamos, los órganos fonoarticulatorios. ¿Por qué? Porque siempre hemos comido, ¿no? Pero a raíz de esto nosotros podemos entender que el lenguaje y la alimentación están muy relacionados. Se ha visto que niños que no desarrollan sus órganos orofaciales porque se les sigue dando papilla hasta edades muy avanzadas, tampoco desarrollan los órganos fonoarticulatorios que tienen que ver con diferentes fonemas. Entonces existe una estrecha relación. Y ahí les he puesto una tablita, ¿no? Que ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver la alimentación? Tiene que ver, porque si yo mastico, estoy activando mis dientes, mi lengua al rotar,
¿verdad? Que me va a preparar para la L, los dientes para las fonemas dentilabiales, si yo soplo, etcétera, ¿no? Si corto, si degluto, si hago gárgaras, si chupo una carne, etcétera. Todo eso va a preparar a mis órganos fonoarticulatorios para el lenguaje oral y esa es la importancia. Entonces, dentro del cerebro va a ocurrir esto, ¿no? En el área de Broca, aquí se va a dar el lenguaje oral, pero este es la comprensión del lenguaje está en las zonas temporales. Y esto se llama el área de Wernicke. Entonces, cuando se recepciona el lenguaje, se está activando esta zona y cuando se habla, se activa esta zona. La madurez hace que se desarrolle un fascículo arqueado o fascículo arcuato, que se llama, que va a integrar el lenguaje receptivo con el lenguaje oral. La adquisición del vocabulario es muy importante en la etapa infantil porque es el vocabulario que le va a dar la parte semántica y la parte sintáctica, o sea, nos va a enseñar al significado de las palabras, todo en base a sus imágenes sensoriales, les decía, en la primera etapa de desarrollo, y también nos va a ayudar a construir las palabras de forma ordenada. El lenguaje también es lateralizado y hay varios, por ejemplo, la música, el lenguaje de las artes, tiene mucho más que ver con lo holístico, que es una competencia del hemisferio derecho, pero el lenguaje escrito, ¿no? Va a ser más competencia del hemisferio izquierdo. Sin embargo, la música, la intensidad, la prosodia, el volumen de nuestra voz va a ser regulado por el hemisferio derecho, ¿ya? Pero el lenguaje elaborado, la producción de texto, la escritura de un ensayo, tiene mucho que ver con el hemisferio izquierdo, pero no podríamos nosotros hacer como una comisectomía, es decir, solo derecho, solo izquierdo, no. Ambos actúan en absoluta coordinación, ¿verdad? Porque hay fibras en estos lugares, entre hemisferios que están por el cuerpo calloso, que van a llevar la información permanentemente, ¿no? Entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Todo depende en la primera etapa de que se forme suficiente contenido a nivel de experimentación que tiene que ver con el color, con la forma, con el tamaño, con el espacio y con todas las imágenes, con todos los olores, con todas las sensaciones, etcétera, que van a ser la base de la abstracción. Entonces, cuando el niño, por ejemplo, lea áspero, va a entender porque ha tocado una chamarra que tiene una contextura áspera, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean, el niño va desarrollando también el lenguaje y a los 2 años, su lenguaje, a los 2 años más o menos se entiende en un 50%, a los 3 años el 75% y a los 4 años el niño debería tener todo su lenguaje desarrollado. Por lo tanto, un marcador del neurodesarrollo va a ser que el niño tenga un vocabulario entre 3.500 y 5.000 palabras. No puede pasar al primero de primaria con dislalias. Y ustedes en educación especial habrán visto que el niño que tiene dislalias habla mal, lee mal y escribe mal y tenemos que utilizar metodologías alternativas para enseñarles la lectoescritura dependiendo del techo cognitivo que este niño tenga. A los 6 años tienen que estar inclusive articuladas las compuestas pra, bra, fra, tra, etcétera, ¿no? Entonces, el lenguaje se va a iniciar después de la organización espacial que hemos visto en psicomotricidad. Si no hay una adecuada organización espacial, si el niño no conoce su esquema corporal, inclusive la elaboración como función cortical superior, como un proceso mental complejo, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene que ver con la estructuración, con jerarquización, semántica, sintáctica, etcétera, ¿no? Entonces, la paulatina formación de estas estructuras básicas de la lengua y del incremento del vocabulario van a construir lo que es el contenido mental. En base a este contenido mental, también se va a desarrollar lo que es el juicio moral, ¿no? Que tiene que ver con las zonas primarias de la unidad 1 de Luria, donde está el juicio moral, lo que es bueno y lo que es malo, la capacidad de elegir, de decidir, de esperar su turno, de hablar, de inhibir impulsos superfluos y lo que es importante también, la autorregulación. Esta función del lenguaje, la función autorreguladora, es la última que aparece, pero tiene que ver se inicia para nosotros, podemos detectarla con el seguimiento de instrucciones. Entonces, un marcador de neurodesarrollo va a ser que el niño pueda esperar su turno en un diálogo y que además siga instrucciones. Tenemos lenguaje verbal y tenemos lenguaje no verbal. En la medida en que el niño juega,
va a interpretar el lenguaje no verbal, que tiene que ver con la teoría de la mente. Es decir, cuando el niño juega, les repito, se va formando imágenes del otro y va adquiriendo esa lectura de emociones, que hace anticipaciones, que hace predicciones para interactuar con otros. Es básica la imitación dentro del desarrollo del lenguaje, y el lenguaje no se adquiere enseñándolo como aprendemos inglés, por ejemplo, sino que el lenguaje se adquiere por imitación, ¿no? Siempre decimos, el niño hace lo que ve y dice lo que oye. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro tenemos unas neuronas de espejo que van a darnos... nos van a dar la prosodia del lenguaje, el tipo de lenguaje, los fonemas que se van a quedar, todo determinado por un contexto, ¿no? Histórico-cultural, y entonces un marcador del neurodesarrollo va a ser que los niños esperen su turno, levanten la mano, hagan fila. ¿Por qué? Porque sabemos que desde la función pragmática ellos pueden esperar su turno, pueden aplazar la recompensa, mediatizar el impulso y pueden adecuarse a los horarios y a las demandas verbales. Vean, gradualmente este niño ha ido cediendo, ¿sí? Cediendo sus estados de corticales menores, digamos, a la actividad regular de regulación prefrontal, es decir, a la regulación ejecutiva de sus propias acciones. Pero el niño no va a poder regular sus propias acciones si antes no ha recibido el regulador verbal del adulto. Por eso Vygotsky hablaba de la necesidad imperiosa de tener un adulto que medie todos los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, ¿qué actividades nosotros podríamos diseñar para mediatizar el impulso en el aula, en la familia, en todos los niveles? Ahí tenemos algunos ejemplos, como esperar el bus, cómo hacer fila, cómo levantar la mano. Entonces, vean, en la vida diaria podemos desarrollar todas estas competencias.